Bueno, muchachos, muy buenas noches. En nombre de Uniremington, en nombre mío, reciban un saludo muy especial, una noche muy fría, un día muy frío, y preparados pues hoy para nuestro sexto encuentro tutorial de el módulo de ética. Quiero agradecer a todos por ese compromiso que han tenido. Yo sé que unos más en medida de otros porque pues también entiendo que a veces la parte laboral no los deja, pero igualmente pues tarde o temprano me han venido llegando todas las reflexiones de cada uno de los documentos que he colocado. Yo creo que no ha sido exagerado porque yo creo que la vida vale la pena reflexionarla, la vida vale la pena tomarse un alto en el camino y como detenerse un poquito uno a detallar de dónde viene y para dónde va. Y para esto debe ser módulo de ética que sirva como punto de encuentro con uno mismo. El sábado pasado tuvimos una reunión muy interesante con nuestro director nacional de humanidades, el doctor Octavio Toro, y quiero coger apartes donde él decía y nos pedía a todos los tutores que nosotros en la universidad no queremos bárbaros ilustrados, pero no queremos unos, o sea, una de las pautas que hoy quieren la mayoría de las universidades es tener bárbaros ilustrados, pero no pero pésimos seres humanos. Entonces hay que buscar que haya como un equilibrio. Claro, la ilustración, los conocimientos son buenos, pero yo creo que lo más importante es ser buenos seres humanos. Dice que el mundo en medio de la pandemia está reclamando calidad humana y eso lo hemos visto. En medio de la pandemia fue donde nos pudimos unir un poquito más con la familia y con todos los seres queridos, con nuestros amigos. Miren los problemas que se han originado a nivel psíquico porque la gente no ha podido compartir, por ejemplo, los que dentro de su proceso de vida están tan importantes los amigos. Decían también el sábado que uno de los fines que busca la educación es la humanización del ser humano. Y por eso él decía que nos hacía una reflexión de que, por ejemplo, muchas universidades y la mayoría de los estudiantes donde aparecen los módulos de ética o lo que tienen que ver con humanidades piensan que son módulos de relleno. Y resulta que ahora en las pruebas con los pares académicos, lo que más buscan ellos es que realmente haya un proceso de crecimiento personal en cada uno de los estudiantes que están viendo cada uno de los diferentes módulos dentro de un proceso para su carrera profesional. Entonces yo creo que como vamos en el módulo de ética, hemos logrado el objetivo. He visto unas reflexiones muy profundas, muy bonitas, de pronto algunas muy superficiales, pero igualmente yo sé que de pronto lo del tiempo unas con otras se perdonan. Igualmente ya les pasé las primeras notas, ya las pueden consultar en Odin. Algunas de esas notas bajaron porque hay algunos estudiantes, sacaron muy buena nota en el parcial, pero bajó un poquito porque no me han enviado las reflexiones y las reflexiones están construidas para que cada uno de ustedes pues las haga. Eso no les quita mayor tiempo porque son 2, 3 minutos. Mire que no son 3, no son 10 ni 15 hojas, ni son libros, sino que son 2 hojitas, máximo 3 hojitas de reflexión. El trabajo más largo el que hicimos fue el de pronto el de la parte de quién soy yo, pero de resto han sido unas reflexiones con una dinámica, yo digo que profunda y tratando de escudriñar y encontrar en cada uno de nosotros ese mejor ser que cada uno tenemos. Bueno, hoy vamos a ir con un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de la dignidad humana, pero antes de entrar al tema de la dignidad humana, yo me voy a detener en el trabajo, sobre la importancia del trabajo, el consumismo y los nuevos pobres. Igualmente hay una reflexión muy interesante que traje hoy para ustedes, permítame en un momentico, que se llama Los problemas en el trabajo. Esa es una reflexión que vamos a tener para dentro de 8 días, los problemas con las personas del trabajo. Vamos a aprender a lidiar con esas personas tóxicas, egocéntricas y de pronto dañinas que a veces
nos causan tanto malestar en esa relación laboral. Entonces, una reflexión muy bonita para que cada uno de nosotros empecemos de una vez aquellas personas tóxicas que en nuestras relaciones laborales nos hacen daño, a tratar no tanto de alejarnos de ellas, pero sí actuar de una manera de pronto más prudente con ellas y que no nos vayan a afectar pues de manera profunda. Entonces me voy a ir al tema del trabajo, el consumismo y los nuevos pobres, que es el tema que trae para hoy el módulo de la universidad. Entonces, aquí lo voy a compartir. Cuando lo estén viendo, por favor, me confirman. Listo, profe, ahí se está viendo ya. Bueno, entonces dice, la ética del trabajo originalmente y hasta comienzos del siglo XX, era posible entender la existencia del ser humano solo en la medida en que se vinculara con un proyecto productivo, o sea, lo cual le confería que una supremacía moral a cualquier tipo de vida con la tal que se sustentara en el salario del propio trabajo. Tal postulado tenía como sustento dos premisas y dos presunciones. Vamos a verlas, ustedes las han oído mencionar mucho. O sea, se consideraba moralmente que una persona cuando estaba trabajando, pues tenía de pronto como una presencia más significativa dentro del mundo ético. Esa primera premisa decía, si se quiere ser feliz, hay que dar algo a los demás, porque nada es gratis y es necesario dar para recibir. Es una premisa que todo el mundo ya conoce, una premisa de orden muy católico, muy de la iglesia. Y además de eso, entonces, que se decía que, como siguiendo uno de los apostolados de Jesús, donde uno decía que hay que dar, pero no mirar qué se da, sino que darlo con gusto y no esperar nada a cambio. Y si se quiere ser feliz, o sea, si se quería sentir esa actitud de felicidad, había que dar algo a los demás. Más que todo, el mensaje de Jesús es dárselo a aquellos, a los más pobres. Cuando hablaba de la palabra pobres, no solamente se definía a aquellos que materialmente son pobres, sino también que se refería a aquellas personas que, por ejemplo, son pobres de espíritu, aquellos que necesitan de nosotros un consejo a tiempo, aquellas personas que uno dice, pero cómo no reacciona, o esta niña cómo no reacciona a esta situación. Entonces es una persona que de pronto no piensa un poquito más allá y no ve las cosas. Lo que pasa muchas veces, y ya se los contaba ahora 8 días, cuando una persona está enamorada, cuando una persona está totalmente retraída, es una persona que muchas veces no actúa, no piensa, y pasan las cosas y parece que se conformara con lo que es. Uno no debe conformarse con lo mínimo, uno tiene que tratar de aspirar a muchas más cosas. La premisa 2 decía, está mal conformarse con lo que se tiene. Oiga, pues, trabajar hace a los hombres, los constituye y los define. El trabajo es un valor, una actividad noble y jerarquizadora. Trabajar es bueno. Porque en ese tiempo se hablaba solamente de los hombres, ya habíamos hablado de eso. Porque a comienzos del siglo XX, recuerden que la mujer no tenía los mismos derechos que tenían los hombres, sencillamente la mujer estaba como condenada a servir al hombre y a permanecer en el hogar. Sencillamente decían que la mujer, el único de pronto proceso que tenía era el de ayudar a la educación y estar pendiente de sus hijos, pero a la mujer no se le permitía trabajar. Ya luego, cuando hubo tantos cambios en la Constitución y aparecieron todas las reglamentaciones sobre valores humanos, fue cuando a la mujer se le dio realmente esa importancia y ese interés de que tenía que trabajar, que ella podía trabajar y que ella podía ser parte del sustento de la familia, porque trabajar es bueno. Luego vino una presunción, todos tenemos algo que cambiar o ofrecer. El trabajo es el estado normal de los seres humanos. Entonces, todos los seres humanos, a no ser que de pronto tengamos alguna incapacidad física, pues estamos finalmente como determinados para en algún momento de nuestra vida
y más cuando se comienza la etapa productiva a los 18, vemos que por ley está totalmente prohibido que los menores de edad trabajen, pero, y muchos me contaron en sus historias de quién soy yo, muchos de los que están en el grupo comenzaron a trabajar a los 10, 12 años, empezaron a realizar labores que solamente estaban destinadas para las personas adultas, y eso llama mucho la atención. Igualmente, el trabajo, entonces, cuando ya se adquiere la mayoría de edad, todo el mundo pues está en búsqueda de ese trabajo que le permita no solamente ayudarse a sí mismo, como dicen algunos, o sustentarse a sí mismo, sino también ayudar al progreso de la familia. Entonces el trabajo, por eso se dice, es una presunción que el trabajo es el estado normal, no especial, no normal, de todos los seres humanos. La presunción 2 dice, solo el trabajo que es reconocido por los demás como tal tiene un valor moral consagrado por la ética del trabajo. Entonces, esa segunda presunción decía de que ahí vino una calificación de que habían trabajos que eran totalmente antimorales, o sea, que no iban con la moral y la realidad del ser humano. El más, muchachos, el más que llamaba la atención era la prostitución, y la prostitución hoy por hoy es la, si se puede decir así, el trabajo o el oficio más antiguo del mundo. Por eso en las antiguas escrituras, en los evangelios, se habla de María Magdalena como el ejemplo de lo que eran las mujeres que de pronto ejercían la prostitución, pero la prostitución ha estado presente como un ejercicio normal dentro de todas las sociedades, tanto antiguas como modernas, antes de Cristo. Es más, en la antigua Grecia y todo eso, había esa característica de personas que se dedicaban a la venta de su cuerpo, o sea, dedicados al mundo de la prostitución. Habían otros, por ejemplo, habían otros oficios que la mujer hacía, pero solamente lo hacía cuando el hombre la autorizaba, y eran las labores agrícolas o de pastoreo. Entonces, pero solamente eran autorizadas por su esposo o por la persona con quien convivía, o teniendo, como ya les había explicado yo, dentro de la sociedad musulmana, un permiso especial del Estado y autorizado por su propia familia. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Que la revolución industrial produjo un cambio en la mentalidad del trabajador, que lo lleva, en razón de la lógica fabril, a trabajar no por el gusto del trabajo, o sea, lo que hacía el artesano, sino por una imposición. O sea, aparecieron las grandes, si se puede decir así, las grandes empresas, pero entonces los reyes en los estados hacían que todo el mundo trabajara, y a cambio él lo imponía, y sencillamente había que cumplirlo como una imposición, y el señor feudal pagaba de acuerdo a lo que él creía que la persona había trabajado. Entonces era una relación impuesta para cumplir con una exigencia social que le dé la existencia en el grupo. Entonces, él pertenecía a un grupo, a una comunidad, y él tenía que demostrar en esa comunidad que él podía trabajar. Pero entonces allí no había plusvalía, no había un valor adicional. Se puede decir que prácticamente todo el mundo vivía para tener lo mismo. Ya cuando aparecieron los excedentes económicos, cuando la gente vino a que empezó el ahorro, cuando la gente empezó a poder comprar la tierra y todo esto, fue donde empezó a aparecer ese término de sociedad capitalista, donde el hombre ya pudo pensar, la sociedad del mundo moderno pudo pensar en tener una vivienda, en tener una casa, una finca, en tener propiedades. En las sociedades premodernas, el hombre no trabajaba más allá de sus necesidades. O sea, el placer era su trabajo principal. El resto de su esfuerzo era para desarrollar actividades de lo que se denominaba ocio. Pero la modernidad, entonces, en concordancia con el presupuesto de Roma imperial, acaba el ocio al no considerarlo productivo, en tanto que la productividad se mide por la ecuación
costo-beneficio. Entonces, lo que yo les decía, empieza a aparecer ese término de la plusvalía, el valor agregado. Yo trabajo, pero en la medida que trabaje, entonces yo empiezo a tener un excedente de capital y empiezo a ahorrar y empiezo a conseguir mis cosas. Anteriormente en eso, el señor feudal y en la época de los reinos, todo mundo a duras penas tenía su tierra para trabajar, pero se conocía muy poco, la gente no viajaba. Sí, ahí lo que se refiere, por ejemplo, al artículo en relación al ocio, era que las personas en la Edad Media les gustaba mucho el trago, les gustaba emborracharse, había el cuento ese de la hechicería, las ciencias ocultas, una cantidad de situaciones pues que el hombre moderno cambió y vio que de pronto no eran buenos para su trasegar hacia futuro. ¿Cómo se logró que la gente trabajara? La transformación racional de la sociedad naciente hacia el progreso civilizador se pretendió con las nuevas disposiciones sociales de alcanzar un modelo de conducta único para todos. El problema principal de las sociedades modernas era la necesidad de obligar a la gente a trabajar, no ya por propias metas, sino por las tareas que se le imponen y controlan. Hoy en día trabajamos para una empresa, o sea, la empresa a nosotros nos condiciona, nos dice, usted tiene que cumplir con eso. Ahora que estamos hablando, miren, la modernidad que estamos hablando del trabajo en equipo, es donde se habla de que todos tenemos que unir nuestras fuerzas de manera comunitaria para tratar de producir y sacar adelante la empresa. Por ello se desarrolla una instrucción mecánica dirigida a habituar al obrero a obedecer sin pensar. Muchas veces a obedecer sin pensar. Hoy en día el obrero tiene la capacidad y tiene, por ejemplo, las empresas hoy en día le han dado una participación más activa a todos sus empleados, lo que yo les decía hace poco. ¿Por qué? Porque en la medida que la persona, el obrero pensó, vio la necesidad de estudiar, de prepararse para a futuro poder desempeñar un cargo importante dentro de la compañía. Y por eso hoy en día las empresas están dando la oportunidad para que sus propios empleados entonces vayan mucho más adelante. ¿Esto qué permitía? Que privándose del orgullo del trabajo bien hecho y cumplir tareas cuyo sentido no conoce o no comprende. Eso pasaba en el pasado. La ética del trabajo solo se impone con la pérdida y renuncia a la libertad. Se pierde sentido del quehacer en la modernidad al asumirse ya en lugar de hacer lo que es necesariamente hacer, por encima de hacer lo que se puede hacer. Lo que se implica que hoy por hoy se trabaja el crecimiento por el crecimiento. Hoy en día, se dieron cuenta, yo no sé si ustedes han analizado eso, anteriormente la gente, normalmente todo el mundo tenía un trabajo y dentro de su pensamiento era, ¿cuándo me pensionaré? O voy a esperar cuándo me pensiono, o voy a esperar a ver cuándo ya no logro volver. Hoy en día ya se habla de una manera diferente. Hoy en día los jóvenes no piensan tanto en pensionarse, sino que empiezan desde ya a crecer dentro de la ética y moralmente para tener un trabajo digno, un salario digno que les permita crecer y tener una propia empresa. La naturaleza debe ser sometida para llevarla a cabo al plano de lo productivo. Esto no se refiere solo al medio, también a lo estrictamente humano. En Descartes, el progreso es la batalla victoriosa contra la naturaleza. Marx, por ejemplo, Carlos Marx dice que al mismo concepto lo define como irrefrenable marcha hacia el dominio total de la naturaleza por el hombre. Carlos Marx, es el que habla por primera vez de plusvalía en el trabajo, de ese valor agregado, de que el hombre merece tener un valor agregado a ese esfuerzo descomunal que hace como trabajador. Pero también Carlos Marx dice de que el ser humano tiene que sufrir un proceso de engrandecimiento en su parte personal. El hombre no solamente, miren que en la antigüedad el hombre era un hombre que permanecía muy ambiguo en conocimiento, todo se lo dejaban a los grandes sabios y a las personas que de pronto tenían poder dentro de la república o dentro del reino. Hoy por hoy no.
Hoy en día la sociedad permite al que le guste estudiar y tenga la capacidad y quiera, por ejemplo, estudiar, lo puede hacer. En esa medida, entonces, se dejan atrás los principios como la piedad, la asistencia, la compasión. En tanto, estas retrasan el progreso. Lo que interesa es el fin. O sea, anteriormente lo único que interesaba era producir, 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 pero no había como una importancia o como en resaltar las capacidades del ser humano. Hoy en día, por ejemplo, yo ya les conté en una clase pasada, se está hablando de capital humano. Por eso a las empresas está el capital económico, el dinero, la inversión, el apalancamiento, el dinero con el cual trabaja la empresa. Pero hay algo muy importante. Ese dinero crece en la medida que el capital humano, que es el que se capacita, el capital humano que es el que hace el proceso productivo, ayude a que ese capital crezca. Entonces, miren, por ejemplo, ayer era cuando aparecía esa noción de pobreza, como se concibe hoy, resistencia a sumarse al esfuerzo combinado de la humanidad. No, hoy por hoy, gracias a Dios, todo eso ha cambiado y el hombre ha entendido que trabajar es bueno. ¿Qué está cambiando, por ejemplo, hoy en día mucho? De que los seres humanos en este nuevo siglo XXI le están diciendo no trabaje para otra persona, como lo que acabamos de ver, sino que trabaje para sí mismo, emprenda, tenga su propia empresa, crezca como persona. Entonces, y es más, lo que yo les decía, en los cursillos matrimoniales se les dice tanto al esposo, al futuro esposo y esposa, que ellos lo que van a emprender es una empresa donde los dos son socios, donde los dos deben tratar de aportar por partes iguales. Porque así se mira en el siglo XXI lo que es todo el proceso ético del trabajo. Entonces, había también, vamos a ver esto de trabajo y muera. Vamos a ver quién llegó en este momento al encuentro tutorial. Diana. Diana, buenas noches, bienvenida. Entonces, es muy importante, muchachos, es muy importante que ustedes entiendan esa situación. El mundo moderno ha llevado a que esa tendencia, por eso el trabajo hoy en día fue una situación que dignificó. Por eso voy a hablar hoy de la importancia que tiene de la dignidad humana. El trabajo hizo que el hombre se dignificara, que el hombre pasara a un contexto más importante del que se tenía en la Edad Media. ¿Se acuerda que se manejaba mucho el término de esclavitud, esclavo? Se hablaba de eso. Aunque hoy en día muchos pensadores han querido decir que somos también esclavos de lo que es la parte productiva y lo que es la geopolítica. Pero por eso el mundo de hoy también hace énfasis muy especial a que tenemos que hablar de emprendimiento, que tenemos que hablar de innovar, de hacer empresa. Y por eso el Ministerio de Educación quiere tanto buscar de que todos de una u otra manera hagamos entonces empresa. La ética del trabajo, para lograr imponerse debe resolver dos asuntos. Primero, la demanda laboral de la industria naciente. Y se desprende de que de entender las necesidades de quienes no se adaptan al nuevo modelo social. O sea, hay una cantidad de personas, inválidos, ancianos, débiles, enfermos. Por ejemplo, hoy en día hay una situación muy hermosa que está pasando. Hay muchas empresas del país que le están dando la oportunidad a aquellas personas que tenían ese tipo de incapacidades de entrar a la fuerza laboral. Por ejemplo, ustedes conocen, hay empresas de vigilancia donde le han dado la oportunidad, por ejemplo, de tener personas con dificultades, personas inválidas que tienen dificultades de psicomotrices. Por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, de comunicaciones donde la persona que no necesita ver sí tiene su parte auditiva, entonces puede manejar los elementos que tienen que ver de pronto de llamar y hacer ese tipo de llamar y de recibir llamadas y poder de pronto
ser productivos para dentro de la misma sociedad. Anteriormente, a pesar de que hoy en día, y ya lo hablábamos de pronto en un encuentro tutorial pasado, a la mujer hoy en día muchas veces dentro de la sociedad moderna, una mujer de 30 o 40 años puede ser vieja para la parte productiva, pero hay empresas que todavía, por ejemplo, cuando contratan, le colocan a uno, recibimos personas con experiencia y mayores de 30 años. Ya habíamos hablado un caso, por ejemplo, de un banco donde nos decían necesitamos personal de 20, 22 años para la parte comercial. Entonces, así como hay unos que exigen, hay otros, por ejemplo, que la edad no es un límite, antes por el contrario, les gusta que tengan un poquito más de experiencia. Entonces hay que hacerles la vida imposible para que desaparezcan. Oiga la tendencia que había en ese tiempo contra los ancianos, los inválidos, los débiles o los enfermos. Se segregaba así a quienes no producen y se procuraba eliminarles. Estoy hablando de lo que era la escala social productiva en la Edad Media y en la Antigüedad. Hoy en día, todo eso, gracias a Dios, ha cambiado. ¿Ha cambiado gracias a qué? Al mundo moderno. El mundo ha querido de que se dignifique esa parte del ser humano. Entonces, por eso yo quiero hoy compartir con ustedes, porque ya de resto el documento sigue hablando, por ejemplo, de todo lo que fue, ahora volvemos y lo retomamos en relación a lo que ha sido esa parte de las empresas cuando aparecieron los dos grandes dominios, la izquierda y la derecha. Por ejemplo, aquí dice una cosa, ni a la izquierda ni a la derecha política se le cuestionaba el papel histórico del trabajo. De hecho, ir a trabajar, o sea, conseguir empleo, tener un patrón, inscribirse en la ética productiva, era el modo de transformarse en personas decentes. Eso es lo que se pensaban en la antigüedad. Darles trabajo a todos era la fórmula para resolver los problemas de la sociedad. El empleo universal era la meta. Estar sin trabajo significaba la desocupación, la anormalidad. Hoy en día, mire, por ejemplo, lo que apareció en el mundo moderno, la economía informal. Ya la gente no tiene que salir, pues sale, busca trabajo, pero si no lo encuentra, también tiene otras oportunidades de hacer, de acabar, por ejemplo, con ese término de desocupación. Entonces, está lo de la economía informal, donde inicia su propio nicho de mercado de manera personal. Entonces, miren que eso de pronto, hoy por hoy, por ejemplo, Colombia es un país donde prácticamente la mayoría de la mayor parte, casi la mitad de su economía se mueve a través del sector informal. Y ustedes han visto la cantidad de gente, por ejemplo, en los barrios donde hay gente que no consigue trabajo, pero monta su papelería, monta su tienda, monta su negocio. Las personas, por ejemplo, que trabajan con catálogo, que venden su ropa interior, que venden sus camisetas, sus jeans, que empiezan a mirar desde otro punto de vista. Y hay personas que dicen, don Carlos, no pude conseguir trabajo de esta manera, pero, y les voy a contar una cosa, hay personas que hoy por hoy prefieren no salir a buscar trabajo porque dicen que uno ganase 800, hay niñas y muchachos que en la universidad me hacen la reflexión, no, don Carlos, yo trabajo de manera personal porque yo me consigo más fácilmente la plata que estarle regalando el trabajo 8 horas a una empresa para sencillamente ganarme 850.000 pesos o 1.000.000 de pesos. De pronto yo les digo a ellos, lo bueno es que allí hay unas prestaciones sociales y dice, pues sí, de pronto eso puede ser la diferencia con mi trabajo, pero a mí mi trabajo me va bien. Entonces hay personas que son, miren, hay personas que son osadas, hay personas que son irreverentes, hay personas que son echadas para adelante. Y eso hace típico, por ejemplo, a la población colombiana, que nosotros no necesariamente, miren, por ejemplo, cantidad de personas en el país que han sacado una familia adelante vendiendo arepas, cantidad de personas que han sacado con un puesto de una venta de chuzos o de perros, o por ejemplo, personas con una tienda han logrado educar a sus hijos. Entonces, esto es algo muy bonito y yo quería hablar de hoy de ello, porque eso no significa quitarle honorabilidad, quitarle respeto al ser humano, antes por el contrario.
el ser humano va encontrando en sí mismo como más sentido hacia la propia vida. Entonces el modelo de hombre saludable del siglo XIX será el capaz de atender satisfactoriamente el esfuerzo requerido por el ejército y la fábrica, eso decían ellos. Pero ¿qué pasa con los predicadores de la abajo? Dicen que también los valores familiares, en tanto la familia tiene un eje masculino, el del varón, ¿se dan cuenta de lo que yo les estaba hablando ahora? Por ejemplo, anteriormente esta sociedad machista, sobre el hombre recaía todo. El hombre era el que tenía que responder por todo el proceso. Era marido, era padre, debía cumplir con su mujer, con sus hijos, la misma función. Y resulta hoy por hoy, pues ya cuando llegamos al siglo XXI, que estamos en el siglo XXI, esa situación ha cambiado. Entonces ahora se puede decir de que el futuro de la familia, que es una empresa, entonces ya nos corresponde a todos. Voy a dejar entonces de compartir hasta acá para que podamos entonces mirar el documento que yo les tengo preparado sobre la dignidad humana. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguno quiere hacer algún comentario, alguna intervención, algún énfasis en relación a lo que vimos? Se los quise tocar de una manera muy somera. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que dentro del proceso evolutivo del ser humano, el trabajo ha sido primordial para ese crecimiento, si se puede decir, personal. Yo digo que el trabajo le permitió al hombre buscar, de pronto, no esas ayudas, sino esos conocimientos que le permitieran crecer como persona y como ser humano. Entonces, cuando el ser humano empieza a crecer en lo intelectual, él ve que puede a través del trabajo también mejorar sus condiciones, no solamente laborales, sino también de salario, para darle una mejor calidad de vida, no solamente a sí mismo, sino también a su familia. ¿Alguno quiere hacer algún comentario en relación a lo que estoy comentando? Isleni, no sé, Andrés, Diana Gómez, María Valentina, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Bueno, pero todo ha quedado claro, no hay ninguna pregunta. No, profe, está muy claro. Bueno, entonces me voy a ir para el otro tema que es muy importante, que tiene que ver con el tema de la dignidad humana. Entonces vamos a hablar de eso, porque eso sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? Se dice que la dignidad humana es un reconocimiento de que somos merecedores de lo mejor. O sea, ahí está, eso lo dice Walter Rizzo, nuestro escritor argentino nacionalizado colombiano. Dice, la dignidad humana o la dignidad personal es el reconocimiento de que todos somos merecedores de lo mejor. Entonces, partiendo de eso, vámonos a la segunda diapositiva, dice, la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, o sea, cada uno de ustedes, muchachos, de ser respetado y valorado como ser individual y social, o sea, como ser que vive en una comunidad, con todas sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. A mí, por ejemplo, ahora eso de la xenofobia, eso, donde han estado atacando a los chinos, han estado atacando a los negros, eso es algo que la geopolítica de pronto, algunas culturas han querido tratar de implementar porque en algún momento se vivió, si se puede decir, ese atropello a lo que dentro de algunas culturas, y por ejemplo Estados Unidos fue una de las culturas donde los negros tuvieron que luchar durante muchos años para poder tener la igualdad de derechos. Y el principal líder de esa situación fue Martin Luther King, un líder pastor negro, que finalmente da su vida porque en Estados Unidos era una condición difícil. Un negro se subía a un bus y si él se sentaba y un blanco se subía
y no había silla para el blanco, él se tenía que parar y darle el asiento al blanco. Eran unas situaciones de dominio extremo y de una xenofobia increíble, como la gente le pisoteaban sus derechos. Hoy en día, gracias a Dios, la UNESCO, a través de su organización de derechos humanos, ha dicho es que todos somos iguales, el color no hace de que unos tengan más derechos que otros. Miren, por ejemplo, pero vamos a la realidad. ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables en Colombia? Las más pobres, las que están en el departamento de La Guajira y los que están en el departamento del Chocó. De pronto, aquellas comunidades indígenas que están en Nariño y Popayán se han hecho de pronto respetar. Pero miren ustedes, por ejemplo, los dos departamentos donde más se violentan y donde más se ha pasado por encima con problemas de xenofobia ha sido en el Chocó y con los indígenas guayú, en la costa norte de Colombia, en La Guajira, donde los políticos no respetan y han pasado por encima de sus condiciones particulares y sus características, importándoles un bledo a la comunidad. Entonces el hombre es capaz de identificar, de acuerdo con su proyecto personal, yo estoy hablando de su proyecto de vida, y ahí fue donde ustedes contestaron ese de quién soy yo, y su papel en la vida social, aquellas cosas que son importantes para él. Ustedes ya me las narraron y ya me las contaron. Aquellas cosas sin las cuales no podría lograr lo que tanto se ha propuesto. Ustedes tienen sueños de vida. El proyecto de vida de todos nosotros, según dice la ética, son con nuestros sueños. Y por eso esos sueños, lo que yo les contaba en esa entrevista inicial que se les hace en la universidad, donde uno le pregunta a la persona que está entrevistando que a dónde quiere llegar, dice, tengo un sueño de vida, poderle dar una casa a mi mamá, darle una casa a mi papá, poder mejorar nuestras condiciones de vida, tener calidad de vida. Y muchos de ustedes ya me lo contaron cómo lo han logrado, pero no ha sido fácil, ha sido un proceso donde la dignidad humana usted la ha ganado, donde su dignidad ha estado por encima de todo, a pesar de todas y cada una de aquellas adversidades que ustedes han vivido. Entonces, la autonomía del ser humano es lo que lo diferencia de los seres vivos, o sea, su forma de pensar, su forma de actuar, su autonomía, lo suyo. Y por consiguiente, lo que muchos autores han entendido como la base de su dignidad, que depende de su condición humana. Entonces, aquí no vamos nosotros, miren por ejemplo, ¿por qué les dejé para después esto? Porque si nos vamos a comparar lo que acabamos de leer del módulo de ética de la universidad, en la antigüedad y de pronto en la Edad Media esa dignidad se pisoteaba. Los reyes, los señores feudales, los terratenientes pasaban por encima de esa dignidad humana. Sencillamente usted vivía, pero no tenía derecho a pensar en suntuosidades, no tenía derecho a pensar en calidad de vida, no tenía derecho a de pronto estudiar y ser un poquito más persona. En cambio hoy, el hombre entendió, la sociedad moderna entendió que la dignidad del ser humano es un derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros y que tenemos que ser respetados y valorados, como decía al comienzo de este artículo, de manera individual y social. No podemos entonces tampoco, sin embargo, omitir nuestro rechazo a las concepciones naturalistas o animalistas, que en aras de buscar un respeto y protección a los animales, postulan una equiparación entre los seres humanos y los demás seres vivos. Por ejemplo, donde el humano solo se diferencia del resto de los seres vivos por el grado de complejidad alcanzado por la evolución.
Esta perspectiva, creemos, no solamente termina degradando y empobreciendo la condición del humano, porque ¿qué? Se considera la dignidad como la fuente del fundamento, el sustrato en el que se asientan y del cual se derivan todos los derechos humanos. Es precisamente la conexión de un derecho con la dignidad humana lo que convierte en derecho fundamental. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hoy en día se quieren humanizar a casi todos los seres, los demás de seres vivos que están en relación, por ejemplo, al hombre. Por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo 3 perros y a veces se nos van la mano, porque queremos darle como el trato como si fueran personas como nosotros, pero igualmente ellos a veces, uno sufre mucho con ellos. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta mucho trabajo aprender, en cambio a los seres humanos no les cuesta tanto trabajo aprender. O por ejemplo lo que está pasando ahora, que por ejemplo muchas personas querían tener dentro de sus mascotas, imaginen ustedes muchachos, un cerdo, o lo que está tratando el PIN, lo que está tratando de vender la sociedad moderna, un PIN, o tener una culebra, o tener una iguana, o tener, no, nosotros como seres humanos tenemos que aprender a respetar también nuestra dignidad y no ir de pronto a confundir nuestro papel dentro de esa misma comunidad. Entonces, ahí viene una primera reflexión. Nunca sacrifiques estas 3 cosas: tu familia, tu corazón o tu dignidad. Eso nunca se puede sacrificar. O sea, el ser humano no nació para sufrir por una mala relación amorosa, o sea, tu corazón, o que otra persona a través de la fuerza quiera pisotearte, golpearte o lastimarte. O lo otro, cuando muchas familias se han disuelto sencillamente porque no hay capacidad de diálogo o donde sencillamente el uno quiere sacar ventaja del otro. Vamos a hablar por qué la dignidad es algo sustancial. Tan sustancial e inalienable, esa es la dignidad, que nadie, pero absolutamente nadie, muchachos, puede ser esclavo. Ni tan siquiera por voluntad propia o por contrato. Cuando yo digo eso, me refiero a esas esposas o a esos esposos que yo vivo con ella y tengo que hacer lo que ella me dice. No, eso es voluntad propia, pero usted no tiene que ser esclavo. Llegue a un acuerdo. O por contrato, cuando una empresa lo contrata. Cuando a esos jefes inmediatos se les va la mano y a veces creen que es que al frente tienen a un esclavo. No, un momento, por favor. Es que yo también tengo mis derechos y usted me tiene que respetar. Usted también tiene que aprender a ser más educado en la forma de decir las cosas. Y a veces de pronto hay jefes inmediatos donde uno les llama la atención y los pone, como dice, en relación, y hay algunos que son moderados y dicen, hombre, qué pena, sí, se me fue la mano, te pido disculpas. Pero hay otros que hagan los pendejos y sencillamente quieren pasar por encima de uno. Y de ninguna manera podemos perder tal dignidad. De modo que no pudiéndose perder la dignidad humana sustancial en ningún supuesto, es en ella donde hay que hacer pie para desautorizar la pena de muerte o la tortura y para conceder al criminal más criminal la oportunidad de rehabilitación. Eso es bastante complejo, bastante complejo. Y yo lo coloqué, ¿por qué? Porque una persona, pues claro, cuando llega a una cárcel pierde todos sus derechos, pero no significa que por haber perdido sus derechos tiene que ser irrespetado, tienen que ser vulnerados sus derechos. Y además de eso, por ejemplo, Colombia no tiene autorizado en este momento la pena de muerte, pero muchachos, hay cosas muy tristes que tiene para contar la historia de Colombia y más recientemente. Y miren, por ejemplo, lo que pasó con ese abogado que la Policía Nacional, esos 2 funcionarios de la Policía Nacional, por uso de esa pistola Taser, lo lastimaron. Parece que esta persona sí fue torturada dentro del CAI, de la Policía Nacional,
Pero como dice la policía, son situaciones que se nos salen a nosotros de las manos porque fueron dos acciones que fueron hechas por dos personas que parece que perdieron el control de sí mismos. O sea, fueron dos personas que abusaron de ese poder que de pronto nosotros como institución le habíamos entregado. Dicho esto, dignidad humana significa que una persona, un individuo, siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos valoremos, nos respetemos. Cuando sintamos que alguien nos está irrespetando, que alguien nos está imponiendo cosas que no son, nosotros estamos llamados sencillamente a llamarlo a esa otra persona a relación y decirle, venga, usted está totalmente equivocado. Implica entonces también la necesidad de que todos los seres humanos seamos tratados en un pie de igualdad y que podamos gozar de los derechos fundamentales que en ellos se derivan. O sea, la libertad, el respeto, el cumplimiento, la verdad. Poseemos dignidad en tanto somos moralmente libres. ¿Para qué? Para ser autónomos e igualados a otros en la propia ley. Ahí viene otro pensamiento donde dice, un solo pensamiento positivo por la mañana puede cambiar todo tu día. Miren que tenemos que estar rodeados de pensamientos buenos, de pensamientos que realmente a nosotros nos lleven a actuar de manera coherente. Yo digo que cuando tenemos pensamientos, yo conozco personas, por ejemplo, que han llegado a la quiebra o que han tenido dificultades emocionales. Y entonces llegan, no, Carlos, yo me tengo que levantar, yo tengo que reaccionar, yo tengo que ser mejor persona, yo tengo que aprovechar esa oportunidad y no dejarme de pronto en este momento desestabilizar por esta situación que he vivido. Yo tengo que seguir adelante. Eso es dignidad humana. Eso es saber que uno mismo se ama. Eso es amor propio. Eso es decir uno mismo que es capaz de hacer las cosas y poder salir adelante. Voy a leer esta frase antes de leer la diapositiva. Nunca dejes pasar una oportunidad que te haga feliz a ti, solo porque a los demás no les gusta. Si a usted le gusta, hágalo. Si usted se siente bien, hágalo. Si usted se quiere comprar esa moto roja, pero a los otros no les gusta, es a usted, es que usted es el que usted es el que la va a manejar. Si es que usted se quiere comprar para su casa un televisor de 65, 70 pulgadas, usted es el que se lo va a gozar. Es como me ha pasado en emprendimiento en la universidad. Cuando alguien va a iniciar un proceso de emprendimiento, las personas más negativas son las de su entorno, su propia familia. No, pero usted que se va a meter en el negocio, mire que usted no sabe de eso, usted lo más seguro es que se va a quebrar. Y yo le digo, no, usted es el que va a arriesgar, usted es el que se va en este momento a poner la mano en el pecho y a decir que sí es capaz de salir adelante. ¿Y cuántas personas, a pesar de esas otras personas que le dicen que no les gusta lo que va a iniciar, finalmente han salido triunfadores? Me ha tocado estudiantes que me han dicho, doctor Carlos, ¿usted qué piensa de la carrera que yo estoy haciendo? Es maravilloso. ¿Por qué? No, es que por ahí hay unos primos que me dijeron que no vale la pena hacer esta carrera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben qué hay detrás de ese cuadro cuando las demás personas dicen que no les gusta? Una sola palabra, un antivalor, envidia, egoísmo, deseos de que usted no se supere y siga adelante. Miren, el sábado que teníamos la charla con nuestro director nacional de humanidades, el doctor Octavio Toro, él decía, lo más importante es convencer a nuestros estudiantes, animarlos para que tengan un proyecto de vida claro, que los lleve a una realización plena, no solamente como profesionales, sino lo más importante, como personas. Miren, ¿cuántas veces no se los he dicho? ¿Qué nos ganamos con que usted sea un excelente profesional, pero su vida personal sea todo un desastre? Dedicado al licor, a la droga,
dedicado al mundo oscuro de las drogas o caído en el mundo del alcoholismo o en una vida inauténtica, sabiendo que la felicidad está al otro lado. Alguien me decía, el placer más grande que yo tengo es conocer y viajar por el mundo. ¡Qué rico! Ese es su sueño de vida. Hágalo, trate de hacerlo, luche por él. Pero uno no puede dejar los sueños atrás y no puede dejar que las demás personas piensen por uno. Así, la dignidad de la persona humana aparece como el núcleo central en importantes documentos internacionales. Oiga, pues lo que voy a hablar. La expresión dignidad se encuentra en la Conferencia de San Francisco por primera vez en 1945. ¿Y esta qué hacía? Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. Luego vino el mismo año 48, 3 años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mire que eso lo estamos hablando desde el siglo XX. Porque en el siglo XXI, en el siglo XIX, no había eso, se hablaba de esclavitud laboral. Todo el mundo estaba en la tierra, trabajaba en una hacienda para el terrateniente, para el señor feudal. Después del 48, entonces, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se empezó a hablar de la libertad, de la justicia, de la paz en el mundo, que tienen como base el reconocimiento de esa dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, porque es que esa dignidad no solamente la queremos para nosotros, la queremos para nuestro hermano, para nuestro papá, para nuestra mamá, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para todos aquellos que componen la sociedad. La fe de las Naciones Unidas, oiga pues, en la dignidad y el valor de la persona humana. Uno de los grandes aconteceres y uno de los grandes, si se puede decir, axiomas que tienen las Naciones Unidas es que todo mundo viva plenamente su dignidad y que se sienta orgulloso de quién es. Por eso yo les digo a ustedes, a mí me emberraca, me duele, me parte el corazón cuando hablan más de nosotros como colombianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente maravillosa. Nuestras mujeres son mujeres plenas, son mujeres hacendosas, luchadoras, berracas, echadas para adelante. Nosotros los hombres también somos echados para adelante. Luego vino en el 66 el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, cuyo preámbulo expresa que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de esa dignidad humana inherente a todos los miembros de la familia humana y de esos derechos que son iguales e inalienables, que conforme a los principios anunciados en esa Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana. O sea, esa dignidad no es de unos, esa dignidad es de todos. Y miren aquí esta reflexión donde toda la familia grita, queremos vivir, queremos. A mí me sorprende cuando un estudiante se me arrima a veces dentro de la universidad el proceso de acompañamiento con la psicóloga, donde me dicen, Carlos, no quiero vivir. Y yo creo, ¿cómo que no quiero vivir? Y yo acabo de cumplir tantos años y le pedí el doble de años a Dios. Y usted no quiere vivir. No, hay que luchar, hay que seguir adelante. Claro, nos vamos a encontrar con situaciones muy difíciles. Miren, yo en este momento, de todos los documentos que tengo de que quién quiere ser yo, he tenido la oportunidad, pues con todos me he hablado, con algunos del grupo he podido compartir, porque yo igualmente comparto y los llamo a aquellos que de pronto, Carlos, ¿cómo le pareció mi documento? Los he llamado, los he felicitado, a algunos pues porque no lo puedo hacer de pronto aquí delante de todos, pero sí hacerlo de manera individual. Ha sido maravilloso poder compartir, porque es la forma como nos retroalimentamos. ¿Y qué? De ese proceso de engrandecimiento que cada uno de ustedes tiene. ¿Cómo? Como ser humano, como persona, como estudiante maravilloso de Uniremington.
porque vuelvo y les digo, y nos lo decía el doctor Octavio el sábado, el que diga que este módulo de ética es un relleno más de la universidad, es la infamia más grande que puede cometer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ustedes, estamos hablando de cada uno de ustedes, de Isleni, de Diana, de todos los muchachos, de Margaret, de todos estamos, de Juan Esteban, de todos estamos hablando sencillamente que ustedes son lo más importante para nosotros y que para nosotros es muy importante que ustedes sean no solamente personas dignas, sino excelentes a futuro, profesionales y estudiantes. Entonces, eso es lo que queremos, que cada uno encuentre lo mejor de sí, que valore su vida. Y miren, lo sigo. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, también en el 66, decían, oiga pues escuchen esto, que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Oiga pues, todo este proceso educativo tiene que orientarse a eso, a su personalidad y a su sentido de su dignidad humana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 69 decía, toda persona, niño, adulto o viejo, tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. También la Declaración Universal sobre Bioética, el valor sobre la vida, vida, ética, el valor de la vida y los derechos humanos en el 2005, dice que el respeto a la dignidad humana emerge del reconocimiento que todas las personas poseen un valor intrínseco, dado que todos tenemos la capacidad de determinar nuestro propio destino moral. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de Freud? Él dice, el único que puede dar respuestas a sus propios comportamientos es uno mismo, nuestro propio destino moral. El desprecio de la dignidad humana puede conducir a la instrumentalización de esa misma persona. Entonces, una persona que por ejemplo, a veces tenga ese tipo de dificultades, es una persona que tiene que hacer una revisión de vida muy profunda. ¿Por qué? Porque si alguien le está vulnerando sus derechos como ser humano, es la hora de que digan no más. Si es su esposo, si es su esposa, si es su jefe, un momento, qué pena, yo trabajo en esta empresa, pero a mí se me tiene que respetar. Porque es que lastimosamente muchas empresas han caído hoy en considerar al empleado como un objeto más. Gracias a Dios las grandes multinacionales, ya lo habíamos, como el Grupo de Éxito, como Falabella, como Cencosud, como Alcosto. Yo tengo varios estudiantes de Alcosto. Hoy me encontré con una niña en Home Center, con Jacqueline. Maravilloso, donde son niñas que se sienten dignificadas en su condición humana, donde sencillamente hay un autorrespeto y hay una autenticidad y se les respeta su condición como trabajadoras y además de eso se les respeta su capacidad que tienen de que están realizando una carrera profesional. En obras recientes se nos ofrece una concepción de la dignidad que surge del apareamiento de dos principios. Esto era lo que estaba hablando. El autorrespeto y la autenticidad, lo que nos lleva a una dignidad humana como producto del propio actuar. O sea, cuando yo soy una persona que actúo a la altura de las circunstancias, yo soy una persona que me dignifico a sí mismo. Soy una persona digna, soy una persona intachable, soy una persona con la verdad, soy una persona que merece el respeto. Dejar a un lado la dignidad del yo. Oiga pues, mucho cuidado con esto, muchachos. Para estar o convivir con otro es un acto de cobardía. O sea, cuando se acuerdan lo que hay personas que venga, ¿usted por qué cayó en la droga? No, es que un amigo lo mató. ¿Usted por qué se dejó involucrar en eso? Por un mal consejo. Porque a veces eso que no sirve hay que sacarlo a un lado. Entonces así la sociedad lo ensalza a través de Romeos y Julietas que inundan el cine, la tele, la literatura y la música,
has escuchado con atención la letra de la música popular y de los boleros? A mí, por ejemplo, dicen que aquí en Pereira es que es la tierra del despecho. Y yo no sé, o sea, entre gustos y gustos y no hay disgustos, ¿cómo es que hay un dicho por ahí que dice? No recuerdo si alguno me acuerda, pero por ejemplo, la entre música... gustos no hay disgustos, profe. Entre gustos no hay disgustos. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando en los años 60 la música de Camilo Sesto, de Rafael, de todos esos cantantes, ustedes se dieron cuenta que les cantaban a la vida. Pero hoy, por ejemplo, ¿has escuchado con atención? Ustedes han escuchado con atención mucha música popular. Hay unos términos, hay unas cosas muy bonitas, o de boleros, donde hablan de despecho, que me quiero morir, que me quiero enterrar, que si no me querés le corto las alas y mato a tu mamá. No, ¿cómo así? ¿Qué es eso? O sea, parecen escritos con protagonistas que se arrastran, ruegan, se laceran, matan, maldicen, lloran y sufren más no poder. ¿Montados en qué? En una nostalgia que duele. Se regodean en el mal amor, en lo que pudo haber sido y no fue, en el efecto hecho sufrimiento. Hombre, por favor, muchachos, no se humillen. ¿Qué es eso? ¿Dónde está su dignidad? ¿Dónde está su amor propio? Esas letras de esas canciones a veces, miren, las personas hasta las que la cantan son personas con un bajo concepto de cultura. Entonces, este es el discurso revuelto del ser dependiente, del celoso, del despechado. Haz de mí lo que quieras mientras sea por amor. ¡Ay, por Dios bendito! Entonces, allí es donde tenemos que hacer una reflexión. Y miren, en esas reflexiones que ustedes me hicieron, algunos quedaron muy mal parados después de esas primeras relaciones. Porque son relaciones tormentosas, son relaciones que no sirven. Son relaciones donde ustedes se dejaron humillar, son relaciones donde su dignidad y su amor propio fue pisoteado. Y aquí viene una reflexión. Terminar una relación no es un fracaso. Fracaso es continuar con una relación insana y productiva y carente de evolución. Donde uno dice, pues pucha, ¿qué me deparará el futuro aquí al lado de este hombre o al lado de esta mujer? Si usted ve que eso no conviene, es más, tomen una decisión mancomunada, los dos sienten, hombre, definitivamente esta relación no puede seguir adelante y acabemos. Entonces, dentro del desarrollo de la modernidad y la posmodernidad, la dignidad asume una dimensión más amplia, al pasar a ser entendida no como un hecho, sino como un deber de respeto, con especial importancia social. ¿A partir de qué? De que se asume como un deber de la autoridad del Estado. Aquí es donde viene algo. ¿Cómo se ríen de nosotros nuestros gobernantes a diario? Nos prometen cosas que no cumplen. Y nosotros como bobitos vamos y votamos y parece que nosotros no tomáramos conciencia de eso. El mismo Estado, más y más y más y más y más y más y más impuestos y más cosas y más normas jurídicas y una cantidad de textos constitucionales que solamente los puede entender el que estudia derecho. Pero el resto nosotros, venga, ¿eso qué será? ¿Eso con qué se come? Porque sencillamente nos vieron la cara de pendejos. Entonces, hoy en día es necesario, y voy a leer lo que sigue, continuando con esa línea de construcción de la doctrina de los derechos humanos en el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresamente los fundamenta en la dignidad intrínseca de los seres humanos, como la señal desde el párrafo que dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales, inalienables para todos los miembros de la familia, lo que dice más abajo, el Estado debe velar por eso. Pero mire que el Estado no vela por eso. El Estado a nosotros prácticamente a veces nos quiere pisotear esa dignidad. Miren, muchos nos quejamos,
Hombre, es que uno a veces va a pedir medicamentos y parece como si estuviera pidiendo limosna. Y ustedes no, pues no pagan. Nosotros no pagamos, pues, ¿o qué? Me van a perdonar, de pronto aquí puede haber alguno que trabaje con algún ente del Estado, o de pronto alguno haga participación, pero saben que eso es verdad. Porque a veces se nos quiere someter a una serie de condiciones que a veces no, uno a veces va, pero no está totalmente de acuerdo. Entonces, oiga lo que decía aquí Rambers, dice, la dignidad humana es el único instrumento que podrá remover el caos del mundo, porque el mundo en este momento es un caos. Y ustedes creen que por qué están esa cantidad de marchas a nivel mundial, donde la gente está saliendo a protestar, porque la gente se está volviendo otra vez a sentir pisoteada en sus derechos por los malos manejos que hacen los estados. Entonces, hoy entendemos que los derechos humanos, no solo como la expresión ética más acabada del derecho, sino como la expresión jurídica de la dignidad humana. Esto es, que los derechos humanos, originalmente concebidos como instrumento para defender al individuo de las acciones de la autoridad que pudiesen afectar o agredir su dignidad, hoy en día las sociedades contemporáneas tienen el carácter de paradigma ético y la regla moral. Miren lo que dice la reflexión. La dignidad tiene un precio muy alto y los dignos no debemos de aceptar ningún tipo de rebaja. Y aquí vienen unas reflexiones que coloqué. La primera de Mahatma Gandhi. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía podrá dominarle. Y entonces por eso, miren que claro, las manifestaciones se infiltran, pero se infiltran ¿de quién? De personas que no quieren y que no están de acuerdo con que la sociedad tenga razón. Pero nosotros no podemos de ninguna forma, muchachos, quedarnos callados. Cuando veamos que están siendo violentados nuestros propios derechos, no podemos quedarnos callados. Miren lo que decía Aristóteles en la antigua Atenas. La dignidad no consiste en nuestros honores, sino en el reconocimiento de merecer lo que realmente tenemos o somos. Ahí está la frase nuevamente de Walter Rizzo. La dignidad personal es el reconocimiento de que somos merecedores de lo mejor. Otra, el hombre ideal asume los accidentes de la vida con gracia y dignidad, sacándole el mejor provecho a las circunstancias. Eso decía Aristóteles. Ve, esta me quedó al revés, esta de Gao. Y miren lo que dice. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Oiga lo que dijo Gabriel García Márquez. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Voy a dejar entonces de compartir acá. Quiero escuchar opiniones. ¿Cómo les ha parecido el tema de hoy de la dignidad humana? ¿Alguno que quiera participar? ¿Alguno que tome la vocería por parte del grupo? Y Ana Alexandra está en el trabajo, está en el American, está escuchando o están en este momento. Sé que hay varios estudiantes que hoy están en el trabajo, muy guapos. Y pues les dije que igual el encuentro tutorial iba a quedar grabado, porque esto de la dignidad humana para mí es parte fundamental dentro del desarrollo y la libre expresión del ser humano. No sé si alguno me quiere, ya en este momento estamos con 20 estudiantes, alguno quiere hacer algún comentario o quiere compartir algo. Mientras que alguno se decide a hablar, voy a ir... que le respondo. Señora, cuénteme. Ya estoy en la casa, gracias a Dios. Ay, qué bueno, Dianita. Sí. Alberto se retiró del American. Sí, profe, él se retiró. Ah, bueno, muy bien. Cuéntame, Dianita, ¿cómo le pareció el tema de hoy?
Excelente, profe. Siempre son temas muy interesantes, que cuando uno los profundiza, pues realmente nos encontramos con ellos a diario, pero como pasamos por alto, realmente. Eso es, qué bueno, Diana, que has hecho esa reflexión. El problema es que como seres humanos no podemos pasar por alto todas estas reflexiones, porque son reflexiones que de una u otra manera nos van a tocar o nos tocan en ese diario convivir o en ese diario vivir. Así Qué bueno es. que lo has dicho. Bueno, ¿qué más quieres agregar, Diana? No, profe. De momento. Bueno, muchas gracias, Diana. Muy Gracias a buena usted, reflexión. profe. Bueno, muy buena reflexión, me gusta mucho. Hoy me llegó por allá ustedes van a tener un encuentro de tutores para hablar de, ¿qué es? De pedagogía. Sí, la tuvimos hoy. Hoy la ¿Cómo les tuvimos. fue? Excelente. Estuvo el profesor Juan Amador. Ah, Juan Carlos. En una charla, tuvimos a todos los docentes reunidos. Excelente. Una charla Bueno. pedagógica, además con herramientas para las plataformas virtuales. Muy buena. Muy bueno. Juan sabe mucho de esa parte. Muy Así bien, es. Diana. Me Gracias. alegra mucho. Bueno, ¿quién más quiere hacer algún comentario? Gracias, Diana. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Y mis estudiantes, faltan 8 minutos. Voy a ir entonces al tema que les voy a dejar de lectura. Es un tema bastante interesante. Y es este. Cuando esté viendo, por favor, me confirman. Ya, profe. Bueno, se llama así, problemas con las personas del trabajo. Aprender cómo lidiar con personas tóxicas, egocéntricas y dañinas. ¿Cuáles son aquellas personas tóxicas en el trabajo? Ahí se lo voy a contar. ¿Qué tipo de personas tóxicas nos podemos encontrar en el trabajo? El victimista, el pasivo-agresivo, la persona envidiosa. Ahí los van a ir conociendo. El trepa, el salvador, el narcisista, el explotador, el perverso o perverso narcisista y las personas tóxicas de la empresa. ¿Qué puedo hacer con esas personas tóxicas y destructivas en el trabajo? Entonces ahí vienen unas recomendaciones: detectar el perfil, tener unos objetivos claros, confiar en ti, en tu valía. Lo que acabamos de ver, ponga límites, aprenda a decir no, proteja su intimidad y no hables con ellos de cosas personales. Ser asertivo, eso es importantísimo. No tenga miedo, hay algunos que de pronto no comparten, no tienen porque no tienen esa capacidad o no tienen ese don de hablar en público, a veces les tiembla la voz para decir, no, siéntase seguro de sí mismo y hágale para adelante. Céntrese en otros aspectos, busque apoyo y cree una rutina de bienestar. ¿Qué tiene que hacer cuando surja un conflicto a nivel laboral? ¿Por qué surgen los conflictos? Por diferentes motivos y cómo afrontarlos. Características de la personalidad, antecedentes de las personas. Miren lo bueno, falta de comunicación y la competencia. Hasta ahí, porque claves para gestionar y superar conflictos laborales, lo van a dejar para que lo tengan ahí, pero solamente me lo leen hasta ahí. Esa es la página, creo que es la quinta o la cuarta. ¿Listo? Sí, es la página quinta. Ah, la sexta. La página 6. Entonces, listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, profe, pues el tema estuvo muy claro. Por parte mía estuvo muy claro el tema. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien quiere compartir algo? Andrés, cuéntame. Angelina. Voy a Andrés tiene abierto, está la niña hablando. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Isleni, Paola Ramírez, Diana, María Valentina, Jonathan, Rocío. Ella está con nosotros. Porque no me acuerdo para qué es.
Bueno, Andrés está hablando con su hija. Ay, qué pena, profe, sí. Tranquilo, Andrés. El tema claro, y no que me estaba preguntando de un botón del computador. Ah, bueno. Bueno, entonces ya saben, y les voy a pedir un favor muy especial. Aquellos que todavía me llevan trabajos, por favor. El examen segundo parcial lo iba a hacer hoy, pero lo voy a hacer dentro de 8 días. Tranquilos que es una pregunta abierta o 2 preguntas abiertas. Y entonces nos vemos. Recuerden que dentro de 8 días es día de fiesta nuevamente. Qué montón de días de fiesta, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan o no? Andrés, todo el grupo, Miguel Ángel. Sí, Sí, profe, yo estuvo. Sí, Sí, profe. profe, claro. Entonces no tenemos ningún problema de vernos a las 6 de la tarde. Claro, Para que no es hagamos, conveniente. para que profe. hagamos el encuentro tutorial y hacemos el examen, el segundo parcial. A mí lo único que me preocupa, profe, es lo que le escribí ahí por el chat de WhatsApp. Listo, no hay ningún problema. Para que me cuente a ver qué hago. Tranquilo, Le agradezco, tranquilo, profe. tranquilo, no hay ningún problema, Andrés. Listo, Entonces, vamos para adelante. Entonces, a todos nuevamente, mil y mil gracias. Y espero que la dignidad de cada uno de ustedes como persona ahora se tiene que hacer respetar, empezando por ese amor propio y haciendo de que nadie los vaya a pisotear o vaya a pasar por encima de ustedes. Lo primero está esa dignidad que está en cada uno de ustedes y que es lo mejor de lo mejor y de lo que ustedes realmente son, independientemente vengan de donde vengan. Ya han construido un camino muy importante, ya van camino hacia cima y no pueden dar el brazo a torcer, porque para mí, pues, con todo lo que me han escrito, todas las reflexiones que me han hecho, tengo unos muchachos con una capacidad y una dignidad humana que es el fruto de lo que cada uno ha construido con mucho, mucho, mucho sacrificio y que ya me contaron que no había sido nada fácil. Un abrazo pues para todos, una feliz noche y que Dios los bendiga. Profe. Gracias, profe, profe. igualmente. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Lo mismo, Rocío. Bueno, chao, Camila, chao, Diego, Que descanse. Espinal. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, hasta luego. John Alejandro, chao, Andrés. Feliz Espina, noche, chao. profe. No, profe, Diana, gracias. feliz noche, que esté muy bien. Andrés Castrillón, feliz noche. Chao, un abrazo. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, Andrés, chao. Diego, Fernando Castro, chao. Camila, adiós, chao. Profesor, buenas noches. Lo mismo le deseo, John David. Un abrazo. Profe, es que tengo un problema. Cuénteme, Andrés. Ah, John. Lo que pasa es que yo estoy en inventarios fiscales en la empresa y a mí se me hace difícil asistir en la clase que viene para el lunes. Bueno, para el parcial. entonces después lo mira y yo le mando, me escribe por el WhatsApp, yo le mando el examen y me lo contesta. Listo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Que tenga buena noche. Bueno, claro, porque como es una pregunta abierta que solamente la respondes tú, entonces no hay ningún problema. Yo, John David. Ah, bueno, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, Isleni, feliz noche, que descanse. Profe, Señora. una preguntita. ¿Será que yo lo puedo llamar un momentico? Sí, bien puede, Isleni. Ah, bueno, ya le marco, profe, gracias. Bueno, un abrazo, chao. Hola, Isleni, cuéntame.